¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga en esta tarde. Qué momento maravilloso que poder estar delante de la presencia de Dios, ¿no? Cuando uno entiende esto, esto no es un tiempo perdido, es un tiempo ganado, es un tiempo maravilloso, es un tiempo oportuno de Dios que nos reúne para hablarnos su palabra. Para hablarnos su palabra a lo profundo de nuestra alma, porque lo necesitamos de que Dios siempre hable a nuestras vidas. Los seres humanos estamos minados, podríamos decir, nuestras vidas están minadas de pensamientos que son destructivos, de cosas que hacen que nosotros tengamos rencor hacia otras personas, cosas que necesariamente deben ser transformadas en nosotros, en nuestras vidas y el caminar diario que Dios tiene que tratar con nosotros. Hablaba con una persona y me decía, para mí el Evangelio es difícil. Entonces yo le digo, mirá, si vos lo mirás desde una perspectiva humana, obviamente que es difícil, pero de una perspectiva divina, no sabiendo cuál va a ser nuestro fin en el reino de los cielos, nos damos cuenta que realmente es maravilloso poder estar en el Señor, porque hay algo que nosotros tenemos, le digo yo, que no estamos solos. Sí, ya sé, Dios está con nosotros. No, pero quiero que vos me entiendas esa palabra que vos mismo estás diciendo con tu boca, ¿no? Que Dios está con nosotros, o sea, Dios, el Espíritu Santo está dentro nuestro, o sea, habita dentro de nuestro corazón y nos guía a toda verdad, o sea, nos enseña, nos capacita, nos prepara, nos moldea para que hagamos la voluntad de Dios. El hombre por sí solo no puede hacer nada. El hombre y la mujer no pueden hacer nada por sí mismos si no le ayuda a Dios. Esto le generó en su corazón una inquietud, ¿no? De poderme. Me dice, pastor, pero la verdad que me cuesta entender lo que me pasa dentro mío, pero hay cosas que me ponen mal. Entonces le digo, mira, yo creo que sobre todas las cosas uno tiene que ir a la oración y entregar el corazón a Dios. Y esa oración no es tratar de manipular a Dios para que Dios haga una obra a la cual nosotros queremos que haga sobre nuestras vidas, porque en muchos casos nosotros oramos con ira dentro de nuestro corazón. Y Dios nos llama al perdón, ¿no? Dios nos llama a perdonar, a saber perdonar a aquellos que nos lastimaron, a aquellos que nos hicieron un daño. Pero nosotros oramos con un poco engañoso, nuestra mente está en una parte y nuestro labio habla otra cosa delante de Dios para que a una persona le suceda cosas, ¿no? O sea, uno ora pensando de que Dios va a escuchar nuestra bronca, nuestro odio, nuestro resentimiento y poder darle el pago que nosotros creemos que esa persona merece. O por otro lado, directamente no oramos. Y el Señor dice que debemos orar el uno por el otro y debemos perdonar a aquellos que aún nos hacen daño. Entonces, es un tema netamente espiritual. Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Necesitamos ser tratados por Dios, porque somos una nueva criatura. Los cristianos no estamos en el mundo regidos por el mundo. Si bien estamos dentro del planeta Tierra, para que me entiendas, no estamos gobernados por lo que gobierna el planeta Tierra, que es, en este caso, el Dios de este mundo, ¿no? Satanás, padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice el Señor Jesús. Entonces hay una vida, hay un trato que Dios tiene que hacer con nosotros para poder regenerar nuestras vidas y tratar nuestros corazones. Solo nosotros no lo vamos a poder hacer. O sea, sin ayuda de Dios difícilmente nosotros podamos llegar a tener la altura espiritual o el crecimiento y la madurez que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios para vivir haciendo la voluntad de Dios, porque normalmente nosotros estamos llenos de rencores y de odios. Ahora, hay un trato de Dios, obviamente no nos deja solos porque nosotros estamos bastante complicado. Entonces el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice unas palabras que llegan a lo profundo del corazón, y yo quiero que basemos este mensaje que vamos a hablar sobre cuando entendemos el perdón, cuando entendemos el poder del perdón. Así se llama el mensaje, cuando entendemos el poder del perdón. O sea, vamos a ser capacitados por Dios y vamos a basarnos en la vida y mirar de qué manera Dios nos llama justamente a saber perdonar a aquellos que nos hacen daño. Por eso dice orar unos por otros, perdonándose unos a otros, amándose unos a otros. Siempre la Biblia nos habla, porque es difícil la convivencia. Nosotros vivimos en una vida y en un planeta donde está minado, por eso te digo, de situaciones que nos hacen daños. Ahora, hay una gracia especial de Dios, hay una gloria de Dios que es a través del Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, porque difícilmente podremos vivir con rencores, con odios y con destrucción y con deseos de venganza y de muerte hacia otras personas.
hay un trato que Dios tiene que hacer, hay una palabra que Dios tiene que nos da y que nos tiene que tratar, y nos deja la Biblia, porque habla en el capítulo 4, habla en la Biblia, habla de la unidad en el Espíritu. Necesitamos estar unidos, sabiendo de que somos, en este caso como iglesia, un cuerpo, pero también tenemos que estar unidos con nuestras familias y saber ganar una persona a través de nuestro propio testimonio. Pastor, me decía una mujer hace muy poco tiempo, yo lo que pasa es que mi cuñada me hace la vida imposible. Entonces le digo, a veces nosotros cedemos cosas para que la persona pueda llegar a los pies de Cristo, pero a veces nosotros damos lugar a ciertas cosas que se metan dentro de nuestro matrimonio y comiencen nosotros le dimos la autoridad, le dimos la posibilidad de que opinen acerca de nuestra vida, porque no fuimos a la presencia de Dios y no buscamos el consejo de esa persona. Entonces me mira y me dice, la verdad que tiene razón. Yo pensé, digo, bueno, se enojó esta mujer conmigo, porque tengo esa cualidad de que por ahí cuando digo algo se me enojan, ¿viste? Yo tengo muchos que se me enojan cuando le digo la palabra de Dios, porque le resulta confrontativa. Porque me decía, yo le di lugar a ella que se meta. Siempre cuando tenía problemas en mi matrimonio, le comentaba, con problemas con mis hijos, le comentaba, le decía qué hacer. Dice, y en vez de ir a Dios, como usted me dice, yo siempre le pregunté a ella. Ahora ella se mete y abusa de la confianza que yo le di, de la confianza que yo le di, y entonces me está destruyendo. Y bueno, viste, son consecuencias que se pagan, pero bueno, orá por ella, clamá a Dios por ella y presentarle vos el evangelio a esa persona, porque seguramente nunca le hablaste del Señor. Me dice, no. Por eso hay un trato de Dios, amado, hay un trato del Señor, hay un trato en la vida personal del cristiano para que pueda estar unido en el Espíritu. Tengo una unidad, como cristianos debemos estar unidos y unidos al Señor. Porque también es otra de las cosas que tenemos que tener presente. Las situaciones que hacen que nosotros tengamos odio y rencor dentro de nuestros corazones no solamente nos alejan de las personas y nos hacen tanto daño, sino que también, por otro lado, nos alejan de Dios, porque al tener rencor y resentimiento no vamos hacia Dios, porque cuando entramos delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que es Espíritu de Dios, que es el Dios mismo, comienza a redarguir nuestra vida y comienza en el momento de la oración a presentarnos la persona, el rostro de la persona a la cual nosotros odiamos, y Dios nos está mostrando esto justamente para poder perdonar a esa persona o pedir perdón si hemos ofendido a alguien, porque es otra de las partes más difíciles que al ser humano le cuesta, es poder pedir perdón y reconocer su error, porque normalmente los seres humanos nos creemos que somos sabios y somos dueños de la verdad. ¿Sí? Sabios de nuestra propia opinión y dueños de la verdad. Y realmente necesitamos saber de que Dios no es así, que necesitamos un trato de Dios. Entonces el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo, allí en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 17 en adelante, dice esta palabra que voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los gentiles son los no judíos, o sea, las personas inconversas, para que me comprenda bien, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, la cual es, después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, lo que nos dice el Señor, nosotros, tenemos que saber de que dice Dios, no tenemos que andar en esas tinieblas que ellos andan, no podemos compartir, no hay comunión entre las tinieblas, no se puede amar a Dios y amar al diablo, no podemos estar con Dios y con Belial. Esto le decía el Señor Jesús a sus discípulos para tratarlo, para hablarle y moldearlos y mostrarle realmente la verdad que hay cosas que necesariamente son necesarias de tratar por el Señor. Entonces le decían, ellos andan en un entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios. Ustedes no pueden andar de esa manera. O sea, nosotros somos un pueblo diferente. El pueblo de Dios es un pueblo comprado a precio de sangre. Nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y reconocimos el sacrificio de Jesús en la cruz. No somos todos, porque vos le decís a una persona que no todos son hijos de Dios y te ofenden, y me dicen, no, todos son hijos de Dios. No, hechura de Dios somos,
Pero hijos de Dios son aquellos que reconocen su pecado, se arrepienten y van hacia Dios, ¿no? Abren su corazón para que Dios pueda llegar a obrar en sus vidas. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, o sea, si habéis oído la palabra de Cristo hablada a vuestros corazones, dice, en este caso el apóstol Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado, por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una verdad en Jesucristo, el Evangelio es verdad de Jesús. El Evangelio, vivir el Evangelio de Dios, la verdad de Dios, las verdades del Señor, que era la doctrina de los apóstoles, lo que el Señor lo había hablado, le había enseñado, es lo que está transmitiendo en este caso el apóstol Pablo, porque recibió del Señor. Yo recibí del Señor, cuando él da la Santa Cena o instaura la Santa Cena, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también lo he enseñado. Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, dio gracias y partió el pan y dio la copa para beber. O sea, él recibió de Dios. Entonces lo que usted recibió de Dios está hablando en este caso para la vida transformada por el Señor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a las cosas que uno vivía antes, con rencores, con odio, con venganza, con deseo de muerte, dice, bendito sea el nombre de Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado el espíritu de vuestra mente. O sea, hay una renovación en nuestra mente de poder ver las cosas de acuerdo a la mente de Dios, a la vida de Dios, a la forma que Dios nos enseña, porque por Él hemos sido enseñados. O sea, no nos enseñó el hombre. El hombre es un instrumento para enseñanza de parte de Dios, pero la enseñanza viene de Dios, porque es la única, o sea, la única cosa que puede transformar, o sea, lo único que puede transformar al hombre es la palabra de Dios. Por más que yo te diga una palabra bonita y trate de manipular tus sentimientos, no va a ser transformado, pero cuando la palabra de Dios es hablada correctamente, como está escrita en la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, ¿no? Y también dice que es el martillo que quiebra la piedra, rompe la piedra que está en el corazón. O sea, por eso dice, renovado el espíritu de nuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, miren lo que habla del Evangelio, o sea, los mentirosos en el reino de los cielos. O sea, hay un cambio de actitud, de pensamiento en la vida del cristiano estando al lado del Señor. Habla, dice, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. O sea, cuando habla de esto, cuando uno no perdona, cuando uno tiene rencor y odio hacia otras personas, lo que hace es dejarle lugar al diablo y se hace un festín, porque viene y te viene a la cabeza, viene a la mente, en esa mente no renovada, no tratada por Dios. Entonces comienza a traer pensamientos de fastidio, de no soportar a la persona, de quererla matar, de tomar venganza, de tener algo que uno necesariamente quiere hacerlo. Entonces hay un trato que el Espíritu Santo de Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a luz en el medio de las tinieblas de este mundo. Entonces dice, ni le dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristee el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, dice el apóstol Pablo, sed unos con otros misericordiosos, perdonándolos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, es el hecho de poder presentar a Dios el perdón. O sea, cuando nosotros perdonamos a otra persona, le presentamos a Dios una ofrenda agradable. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Tenemos que saber que se tiene que quitar toda ira, gritería, maledicencia, malicia, toda malicia, y ser benignos y misericordiosos y perdonadores.
Es lo que dice la palabra de Dios para con nuestras vidas. Por eso digo, el Evangelio no es difícil, nosotros lo hacemos difícil los seres humanos, porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar toda verdad. Es la ayuda que necesitamos nosotros en estos momentos cuando nos pasan cosas y que nos hacen tanto daño, porque lamentablemente nos viven haciendo daño. En una oportunidad había un maestro, esto lo leí, ¿no? Sé que había un maestro que de una iglesia evangélica, un maestro bíblico, con sus alumnos preadolescentes, alrededor de entre 11 y 13 años, estaban en la clase. Entonces le pidieron que ponga el nombre en un papel de las personas que tenían resentimiento o tenían odio hacia esa persona. Entonces comenzaron a escribir, ¿no? Algunos escribían y hacían una listita, uno más chica, uno más larga, una más corta. Y entonces dijo, trajo una bolsa de papa, la abrió y le dijo, bueno, acá hay una bolsita de nylon, yo quiero que por cada una de las personas ustedes pongan una papa dentro de la bolsa. Agarraron la bolsa de nylon, cada uno de los alumnos, comenzaron a poner papa y algunos ponían muchas papas. Entonces dice, bueno, a partir de ahora, en una semana van a tener que llevar la bolsa de papa, se van a acostar, la van a poner al lado de la cama, se levantan, van al baño, se van a bañar, la ponen a un costado, siempre con la bolsa de papa en la mano, van al colegio con la bolsa de papa en la mano, vuelven con la bolsa de papa en la mano, siempre. Y el sábado siguiente estamos en este lugar y me cuentan ustedes la experiencia. Entonces cuando llegaron el sábado siguiente, vinieron los alumnos con la bolsa de papa, vinieron, se la tiraron a los pies y dijeron, no damos más, nos pesa todo esto. Bueno, de la misma manera pesa cuando uno tiene la falta de perdón hacia otras personas. Entonces eso trajo un cambio de actitud, de pensamiento y del corazón de sus alumnos que estaban viendo y estaban viviendo la experiencia de forma, digamos, literal en su vida y vieron esa posibilidad de darse cuenta, ¿no? de que no estaban perdonando y que estaban teniendo en su propia vida rencor y que llevaba un peso muy grande. Por eso nos lleva a reflexionar de que cuando uno no perdona a una persona, lleva ese peso espiritual a todos los lados. Sí, y realmente se hace difícil sobrellevar la carga. Cuando no perdonamos a alguien, es como que cargamos sobre nuestras espaldas, digamos, a esa persona o a esa bolsa de papa, por decirte algo, día y noche la llevamos. Uno se acuesta pensando en eso, se levanta pensando lo mismo. La falta de perdón es como un veneno que se toma gota a gota todos los días de nuestra vida, ¿no? Y la falta de perdón, podríamos decir, en el cristiano, o en el ser humano en realidad, lo que hace es enfermar la vida. Una persona que no perdona, enferma, su corazón está enfermo. Y muchas veces pasamos por estas instancias, por no darnos cuenta que realmente debemos saber perdonar a aquellos que nos están hiriendo, pero hay algo más. Que no solamente, porque a veces entendemos el poder del perdón de la parte A, pero no la parte B. Y la parte A me habla que yo debo perdonar, pero la parte B me dice que yo debo pedir perdón a quien yo ofendí, ¿sí? Porque esa es la parte más difícil. La parte de saber perdonar se hace difícil porque nosotros no somos muy propensos a querer perdonar a alguien que nos daña. Siempre el ser humano tiene por costumbre dentro de su corazón quererse vengar y querer ver a la otra persona destruida por el daño que nos hizo a nosotros, o el daño que entendemos. Muchas veces no es el daño que nos hicieron, sino el daño que nosotros entendemos que nos están haciendo a nosotros, ¿sí? Pero el tema más difícil es saber reconocer el error y pedir perdón. Entonces hay un trato que el Espíritu Santo tiene que tratar con nuestras vidas, porque la falta de perdón, vuelvo a decirte, nos enferma de una forma espiritual y nos aleja de Dios. Por eso hay beneficios, hay beneficios del saber pedir perdón y poder perdonar. Hay beneficios que Dios nos da somos beneficiados al darnos cuenta que realmente es así, somos muy beneficiados. La palabra perdón viene de una palabra griega que se traduce también como liberación. Se traduce también como otorgar un favor en forma incondicional. Esto es lo que significa el hecho de perdonar y pedir perdón. Hermano, el perdón es una decisión
en la cual nosotros renunciamos al resentimiento y a la ira. ¿Sí? El resentimiento es un sentimiento hostil y realmente amedrentado o exagerado con el deseo de poder destruir a la otra persona. Eso es lo que hace el resentimiento, el que me las hace las paga. Y yo un día voy a ver a mi enemigo pasar con el ataúd por la puerta de mi casa. Así decía uno. Mirá qué terrible lo que te estoy diciendo. Yo sé que el que me las hace las va a pagar. Yo me veía, yo sé, porque como es que decía uno, la venganza tiene otro sabor. La venganza tiene otro sabor, me decía una persona hace unos años, ¿no? La venganza tiene un... Y otros decían, no, hay un dicho que dice que la venganza es el placer de los dioses. Entonces hay gente que tiene resentimiento y realmente vive recordando esa ofensa y ese daño recibido, y eso lo lleva a la falta del perdón, y al no querer perdonar se termina enfermando. La otra persona está en otra condición más tranquila, y uno termina enroscado con cosas por no saber perdonar. Entonces el Señor nos llama justamente esto. Por eso dice, sé pues imitadores de Dios como hijo amado. O sea, nos llama a imitar a Jesucristo. Nosotros debemos imitar las conductas de Jesucristo. Uno tiene que aprender a leer la Biblia detenidamente y mirar, por ejemplo, la historia de Jesucristo cuando hizo sanidades, cuando hizo liberaciones, cuando pudo perdonar a aquellos que le hicieron daño. Aún en la cruz, cuando fue hacia la cruz, Él estaba perdonando. Porque la historia de la cruz es una historia de perdón. Es una historia de perdón para vos y para mí, en los cuales nosotros estábamos lejos de Dios, ajenos a la vida de Dios, y le éramos contrarios. Nosotros, en otras palabras, para que vos me entiendas y te pueda entender y pueda valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, estábamos en una forma odiando a Dios. Lo odiábamos. Odiamos toda la obra de Dios. Hoy, si decimos que somos cristianos, no podemos, o somos seguidores de Cristo, no podemos tener la misma condición de odiar al otro, porque el otro también es mi prójimo y también tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón. Y si no lo tiene, porque es un inconverso, tiene la posibilidad de recibir el perdón de Dios. Hay posibilidades, mientras vida hay esperanza, ¿no? Es así. Entonces nosotros no podemos limitar a Dios lo que Dios puede hacer con una persona inconversa o con una persona cristiana, porque el inconverso tiene la posibilidad de ser tratado por Dios. Y el cristiano nosotros dice que tiene el Espíritu Santo de Dios y debemos perdonar, porque por eso decía, sé pues imitadores de Dios como hijo amado, y andad en amor como también Cristo nos amó. O sea, nos llama justamente esto. Y el amor tiene una connotación muy fuerte, porque el amor tiene una historia de perdón. Y vuelvo a hablarte de la historia del perdón en la cruz. En la cruz es una historia totalmente de perdón. Todo lo que el Señor Jesucristo pasó cuando entró en la tierra a triunfar a Jerusalén, que primero gritaron ellos, Hosana el que viene en el nombre del Señor, pero días después dijeron, ¿a quién le soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Dijeron a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús si no tiene culpa? Decía Pilato. Y crucifíquenle. Entonces volvió a preguntarle otra vez, ¿qué hago? Crucifíquenle. Y entonces él se lavó las manos y le dijo, no, su sangre no va a ser eso por mi cabeza, porque yo lo veo como un inocente. Y lo llevaron a la cruz. Esa es una historia de perdón. Ahí comenzaron los golpes. Comenzaron a escupirlo, a golpearlo, a despreciarlo, a burlarse, a echar suerte con sus vestiduras, a desnudarlos, a golpearlo, a volverlo a golpear y escupir, y llevarlo a cargar la cruz, una cruz pesada que en un momento se cae, se levanta, vuelve otra vez a tratar de levantar la cruz y sigue adelante sin abrir su boca, porque fue como un cordero mudo al matadero, por nosotros, por amor a nosotros. Llamaron a un tal hombre, Jesús de Cirene, lo trajeron, ¿no? Y le pusieron la cruz al hombro y le ayudó, un esclavo negro era, y llevó la cruz un poco más y lo clavaron ahí en el monte de la Calavera. Allí estaba el Señor crucificado por nosotros, y aún en el momento de su crucifixión estaba de un lado uno y estaba del lado otro, que eran dos ladrones, y uno le decía, ahora, ¿por qué no te librás vos y nos librás nosotros también? Y el otro del lado le dijo, ni aún en el momento de tu muerte te das cuenta lo mal que hiciste, y enseguida encima venís diciéndole cosas a él que no hizo nada. Y entonces digo, Señor, por favor, no te olvides cuando entres en tu reino, o sea,
acuérdate de mí, de cierto que estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó a una persona en ese preciso momento. Es una historia de perdón, hermano. Es una historia del poder del perdón de Dios. Y esa historia del poder del perdón de Dios está en vos, está en mí, porque somos templo del Espíritu Santo, si verdaderamente fuimos enseñados por el Señor. Entonces yo miro todo esto y veo que si tenemos ejemplos claros que la falta del perdón lo que llega a producir, produce enojo, produce ira, produce enfermedad. Nos encontramos con la primera historia que quiero tocarte de la falta de perdón sobre Jonás. Jonás era un hombre de Dios, sí. Era un profeta de Dios, sí. Era un hombre que fue llamado por Dios para pregonar el evangelio de Dios, ¿no? Para hablar la palabra de Dios. Dios le dio palabra para hablar. Y entonces le dijo, bueno, anda a Nínive y profetizá sobre Nínive, porque Nínive es un pueblo que está lejos de mí, y por causa de estar lejos de mí, viene juicio sobre sus vidas. Jonás no quiere ir para ese lado, se va para Tarsis, pero luego todos conocemos la historia, que entra en un barco, el Señor comienza a levantar una gran tempestad de viento, porque Dios es soberano y hace su obra, y todo lo que Dios determinó no lo cambia a nadie, por más que nosotros pensemos que cambiamos la voluntad de Dios. El Señor hace algo poderoso, mis hermanos. El Señor levanta una gran tempestad de viento y prepara un pez para salvarlo, porque Jonás iba a tener que cumplir lo que Dios le había determinado hacer en Nínive. Por lo tanto, va a Nínive de acuerdo a lo que Dios había determinado, porque se empieza a levantar la gran tempestad de viento, comienza el barco a hundirse. Este hombre dormía lo más tranquilo abajo, le preguntan por qué dormirse de esta manera, sabiendo que no estamos por ahogar, estaba levantando una tempestad tan terrible. Llega en un momento en la conclusión que él dice mismo, fue por causa mía. Lo agarraron, ¿y qué tenemos que hacer? Y tirame en el agua y se va a calmar todo. Lo agarraron, lo tiraron en el agua, se hizo bonanza, pero comenzó allí a hundirse, y el Señor envió su pez, que ya estaba preparado, no que en ese momento se preparó, ya venía preparado el pez, lo tragó. Estuvo 3 días, y cuando él se lamentó ahí, en ese momento que estaba envuelto en las algas y que clamaba en esa oración al Señor, parece que hace una oración verdaderamente del corazón y de arrepentimiento. El Señor lo vomita, lo hace que el pez lo vomite, mejor dicho, en la costa allí de Nínive, y comienza a profetizar. La gente de Nínive se arrepiente, pero Jonás queda en un momento con falta de perdón acerca de esa gente, porque por culpa de ellos él tuvo que pasar por lo que pasó y no tenía ganas ni deseos de ir a los ninivitas, porque él, por lo que podemos entender, tenía un resentimiento acerca de los ninivitas, y lo muestra en el capítulo 4, en el verso 1, dice: pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Miren esto, lo que hizo Jonás cuando no pudo entender lo que Dios había hecho. No pudo entender lo que Dios había hecho. ¿Viste cuando esa persona, uno ve a esa persona mal, ve una persona que nos hizo mal a nosotros, y la vez que Dios la bendice, y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios la bendiga y no se dé cuenta de el daño que me pudo hacer? Y por otro lado, Dios dice, no, espera, yo estoy tratando, yo soy el Padre, yo soy el que tiene autoridad, yo soy el soberano, que voy a tratar de acuerdo a lo que a mí me parece para cada persona. Entonces hay un trato que yo tengo con vos, y hay un trato que yo tengo con la otra persona. No, pero yo no quiero que prospere, no quiero que esté bien, no quiero que se sane, no quiero, porque a veces se hace, Señor, por favor, se le dice delante de todos, sanalo, pero dentro de la mente dice que se muera. Dentro de la mente aparece esa palabra de bronca y de odio y de resentimiento, y que se muera. Jonás estaba en estas condiciones, por eso dice, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, porque fue hacia Dios, ahora, dice, oh Jehová, ¿no es lo que yo decía estando aún en tierra? Le pregunta Jonás al Señor, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Fue enojado frente a Dios, fue enojado frente al Dios de dioses. Imagínate esto. Ahora pues, dice, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. No estaba tan enojado, tan resentido, tenía tanta bronca
rencor y tanto odio en su corazón que aún se había enojado con Dios. Esto es lo que pasa con la gente que muchas veces hasta se enojan con Dios por la falta de perdón. Por eso te digo que la falta de perdón hace que nos alejemos de Dios. Nuestra oración no es la más sincera que pueda haber, no es sincera. Es una oración que sale del labio, pero nuestros pensamientos están lejos de Dios. Entonces le dice estas palabras: ahora pues te ruego que me quites la vida. Me quite la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Mirá la paciencia de Dios. Mirá la misericordia de Dios que tiene Dios. Miren esto, mis amados hermanos. Hace bien en enojarte tanto, le dice a Jonás. Y salió Jonás de la ciudad, y acampó al oriente de la ciudad, y le hizo una enramada. Y se hizo una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. La calabacera, bien a ser, era como una enredadera muy tupida, de muchas hojitas, una al lado de las otras, con unos pequeños frutos, que era como si fuesen esas calabazas que nosotros vemos hoy, esos ancos que podemos decir en Argentina, que llamamos anco, pero más chiquito. Era esto lo que había hecho sobre su cabeza. Dice: preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Mire la misericordia de Dios, le hizo algo para ver si este hombre entendía la misericordia y la piedad que tenía Dios por los ninivitas. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Miren esto, hasta qué punto, hasta qué extremo Dios lo lleva para que se dé cuenta del error que está cometiendo. Viste, no, porque no puede ser esto hacia la otra persona, esto que muchas veces uno aún levanta hasta el puño en alto, frente a Dios, queriendo que el daño hacia la otra persona. Dice, deseaba la muerte, dice Jonás, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojaste por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba decidido a todo, estaba tan exasperado, tan enojado estaba, que aún se estaba enfrentando con el Dios que tiene todo poder, que mueva un poquito su mano y ya está con nosotros. Viene la muerte para nuestras vidas. No llegan a comprender que la falta de perdón nos puede llevar, en vez del cielo, a otro lado llamado infierno. Porque uno se llena de tanto odio, tanto resentimiento por años, que hace que se enferme nuestro corazón. Entonces dice la palabra de Dios: entonces dijo Jehová a Jonás: tanto te enojaste por la calabacera. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No voy a yo tener misericordia de las personas. Si vos te enojaste y te preocupaste tanto por la calabacera que no hiciste nada, yo que hice ese pueblo que se está lejos de mí, no me voy a preocupar por esto. Miren lo que hace la falta de perdón, cómo daña, cómo golpea, cómo destruye, cómo hace cosas terribles. Jonás es el ejemplo más claro de la falta de perdón. Se enojó hasta con Dios. La falta de perdón nos hace que nos enojemos con Dios, que no entendamos los propósitos de Dios, ni el trato de Dios para con nuestras vidas. Hermanos, estamos en tiempo terrible. Estamos en un tiempo de oscuridad, en un tiempo donde no dice, por eso decía el apóstol Pablo: ni deis lugar al diablo. Se le está dejando lugar al diablo para que destruya nuestra vida de fe, y nosotros debemos saber guardar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Hay un trato. Vuelvo a decirte lo mismo: el evangelio no es difícil, nosotros lo hacemos difícil. El caminar con el Señor no es difícil, lo hacemos nosotros difícil, porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar a hacer lo bueno, no lo malo.
Lo malo ya viene en nosotros, lo bueno lo tenemos que aprender. ¿Y cómo vamos a aprender a hacer algo bueno si no fuese dado por el Señor? Si no es Dios tratando con nuestras vidas para llevarnos a comprender verdaderamente qué manera nosotros debemos caminar con Él, cómo debemos proceder para convivir para con Él. Por eso, miren lo que hace este tema de la falta de perdón. Por eso hay un poder en el perdón que tiene algo maravilloso. Hay algo que nosotros debemos aprender en esa gloria de Dios, en esa gracia de Dios, un poder divino de Dios en el perdón, porque en el perdón de Dios hacia nuestra vida es un poder divino para librarnos de la muerte y de la esclavitud del pecado, para librarnos de la ira de Dios, para librarnos de todo lo que vendrá para la humanidad. Nosotros estaremos gozándonos en la boda del Cordero. Hermano, hay algo maravilloso, porque el perdón de Dios nos ha librado de la condenación. El perdón del Señor nos ha dado la libertad. Pablo decía que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La carne nos lleva a nosotros a querer destruir. De la misma manera que Jonás estaba enojado, si fuese por él, lo que esperaba Jonás, es que caiga del cielo fuego y azufre y nos mate a todos los ninivitas. Mucha gente en este tiempo está pensando de esta manera, de orar para que Dios pueda llegar a enviar fuego y azufre sobre alguien que uno odia. Yo espero que le vaya mal. Mira cómo prospera, mira esto, mira aquello. Yo espero que en un momento le vaya mal. Eso es lo que hace el resentimiento y la falta de perdón hacia una persona. Ahora, yo quiero que veamos lo que sucede cuando una persona perdona y atrae bendición de Dios, o trae bendición de Dios para con su vida. Nos encontramos con la historia de José. Todos conocemos la historia de José, ¿no? El soñador de sueños, José, el hermoso José, que fue odiado por sus hermanos por causa de que Dios le mostró algo maravilloso y que lo iban a poner en un lugar de privilegio y de servicio. Y ellos comenzaron a tener celos porque su padre le amaba, le había hecho una túnica de colores. Entonces empezaron a pensar de sacarse de encima a este soñador de sueños que pensaba que él iba a gobernar, y en realidad era un mandato de Dios lo que Dios le estaba dando a José. Y José estaba siendo preparado para la gran bendición al pueblo de Israel, y tuvo que sufrir muchísimo, porque en un momento lo tiraron a la cisterna para que se muera, y como no tenía agua y no moría, lo terminaron vendiendo como esclavo a Egipto, ¿sí? Lo terminan vendiendo. Y José pasa por un montón de instancias, sacan su túnica, la manchan en sangre, le dicen a su padre, tu hijo se murió, lo mataron. Y entonces hizo doler el corazón de su padre. Jacob sufría por la muerte de su propio hijo, y no sabía que él no estaba muerto, sino que lo habían vendido los mercaderes. Lo llevan allí y Dios empieza a mostrar su grandeza y su gloria, porque Dios está sobre el corazón, o está en el corazón de sus hijos, siempre, no importa la situación en que nosotros nos encontremos y que mucha gente nos hable mal y digan cualquier cosa contra nosotros mintiendo. Dice que el Señor gozado y se ha alegrado, porque nuestro galardón es grande. El galardón de José era grande. Dios lo había puesto en un lugar para que muestre su grandeza muestre la grandeza y la gloria del Dios viviente, por testimonio, por vida, por cómo vivía la vida José. Y José estaba ahí en un momento, hasta la mujer de Potifar, ¿no? Su amo, había comenzado a querer tener una relación sexual con él, y se había escapado muchas veces de que no, y le decía, yo no le voy a fallar a Dios y no le voy a fallar a Potifar, porque amaba a su amo. Y esta mujer se encegueció, enviada netamente por Satanás, obviamente, que el diablo estaba en el tema, pero también Dios estaba en el tema. Y Dios estaba en el tema porque sabía que José iba a poder resistir, porque Dios nunca va a poner no nos va a tentar mucho más allá de donde podamos resistir. Entonces, Él va a permitir en la tentación más de lo que podamos nosotros resistir, para que pueda quedar más en claro. Y José, en un momento, la mujer ya lo tiene muy cerca lo tiene, y le habla de tener una relación sexual, y él le dice que no,
sale corriendo y cuando va corriendo ella manotea su ropa, agarra su ropa y termina él escapándose desnudo, deja un montón de ropa ahí en el piso, y cuando viene su esposo le dice, me quiso violar. Por lo tanto, José terminó preso. Pero allí, en un momento, Dios mostró su grandeza y su gloria nuevamente. Él pudo interpretar nuevamente sueños, y por interpretar los sueños que habían sido, lo sacaron de ahí para volver a interpretar sueños, y lo pusieron como segundo de Faraón. Y pasó un tiempo terrible de esto, porque su familia y todo el pueblo de Israel comenzaron en un tiempo de sequía a morir de hambre, y lo único que le quedaba era, porque Dios le había revelado a José que le diga a Faraón que el tiempo, los 7 años, que ellos iban a tener que juntar granos, que los demás iban a venir a comprar, entonces iban a poder tener un poder adquisitivo, iban a tener un poderío ellos, porque iban a tener algo poderoso que necesitaba la gente, la humanidad, que era de ese tiempo, que era el alimento iba a escasear, pero ellos van a tener en sobreabundancia, a tal punto que Israel viene a pedirle, los hermanos vienen a pedirle comida, vienen a comprar comida, vienen con oro, vienen con cosas para, digamos, con bienes, vienen para comprarle la comida, y José los reconoce y José los perdona. Nos encontramos en el capítulo 45, en el verso 4, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, estaba reconociendo que Dios había permitido. O sea, Dios le llevó a tal punto a perdonar a José, que se dio cuenta que Dios utilizó para que puedan 70.000 personas venir a vivir a Egipto y no morir de hambre. ¿Sí? José estaba como gobernante, por lo tanto vino ahí y estaba en un lugar de privilegio, lo vendieron para matarlo, o para sacárselo de encima al soñador de sueños, pero como Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nadie puede interrumpir lo que Dios ha determinado, obviamente que no lo iban a parar a José. Por lo tanto, Dios nos muestra una historia de perdón, porque acá hay una decisión que tomó José de perdonar. Él podía haber dicho, mátenlos a todos. Me vienen a comprar ahora que me vendieron y ahora que están con necesidad vienen. Y encima, para colmo, ni me reconocen. Él lloró por sus hermanos, lloró por su padre. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, o sea, no van a arar ni van a cegar, no van a sembrar ni van a cegar. O sea, lo que le estaba diciendo son 7 años, Dios le había dicho que eran 7 años de bien y 7 años de escasez, y venía el tiempo de la sequía y venía el tiempo de escasez. Por eso dice, yo sé que Dios estuvo en el tema. Dios pues me envió delante de vosotros para prepararos prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dijo tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, y tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu ganado y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haré pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró también Benjamín sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después de sus hermanos hablaron con él. Miren qué tremenda historia de amor y de perdón. Es una historia del perdón. Él podía haber dicho, mátenlo. Miren lo que hicieron, el daño que me hicieron.
¿Viste cuando hay personas, por ejemplo, que dicen que hay hermanos carnales, estoy hablando, ¿no? No se hablan hace no sé cuántos años porque no se logran perdonar, porque un día, en el año no sé cuánto, la esposa de uno habló mal de la otra, o porque se puso el mismo color de vestido que mi esposa cuando yo le compré, o habló mal de mi hijo. Esa falta de perdón. Pasan años y se destruye la familia. Y nosotros como cristianos debemos saber esto, perdonar, y si nos hemos equivocado, pedir perdón. Acá nos muestra una historia tremenda, porque José muestra una autoridad terrible de parte de Dios, lo tremendamente lo que Dios había hablado, lo que Dios lo había bendecido, y se da cuenta, Dios me trajo a este lugar. ¿Para qué? Para que también yo pueda ayudar a ustedes en un momento cuando hay escasez. Pero para poder ayudarlo, primeramente tuvo que haber una actitud de perdón. Y sus hermanos le pidieron perdón también, porque se equivocaron, lloraron delante de él, por eso dice, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y llegó un momento maravilloso de darse cuenta verdaderamente de que Dios estaba en el tema y mostrando su gloria y su gracia maravillosa de poder saber perdonar. Por eso yo miro esto y digo, Señor, ¿cuánto nos falta aprender? ¿Cuántas cosas debemos vivir? ¿Cuántas situaciones debemos nosotros pasar para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente cómo Dios tiene que llegar a obrar en nuestras vidas, de cómo aprender, no aprender la palabra en totalidad? Porque a veces nosotros agarramos la Biblia y la interpretamos a nuestra manera o tratamos de manipularla para que al manipularla llegue a estar de acuerdo con nosotros. No acomodamos nuestra vida a la palabra, sino acomodamos la palabra de Dios a nuestra forma de pensar. En otra forma, en otra palabra, lo que quiero decir, que nos hacemos dioses a nuestra manera. No obedecemos a Dios, sino creamos dioses que nos complazcan a nosotros todo lo que nosotros pensamos y deseamos hacer. Por eso hay un trato del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, en este tiempo el Señor tiene que tratarte, tiene que tratarme para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Y el verdadero hijo de Dios sabe que ya no tiene el mismo sentir que tenía antes cuando estaba en el mundo, se ha apartado de todas esas situaciones, ya no tiene palabra de enojo, de ira, de bronca, de odio y de rencor y de resentimiento y de deseo de muerte, sino que antes es benigno uno con otro, se ama uno a otro, porque ha aprendido así del Señor, nuestro Dios amado, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante, una de las cosas más importantes que puede haber en la iglesia de este tiempo, que la iglesia debe darse cuenta, es la falta de perdón. Muchas veces se hablan muchos mensajes muy positivos, se habla muchos mensajes de ánimo a la persona, de manipular los sentimientos, ¿no? De animar a la persona, de arengar, como se dice en la cancha de fútbol, arengar, ¿no? Levantar, exaltar los sentidos a las personas, pero no se habla de esta verdad. Y hay gente que quiere ser prosperada, que quiere ser sanada, que quiere ser un montón de cosas, pero dentro de su corazón no ha perdonado. Y esto impide que muchas veces la gloria de Dios pueda hacer sobre su vida, porque están en contra aún de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está para obedecerla y cumplirla, no por oponernos en contra. Jonás se puso en contra de Dios, imagínense. ¿Haces bien en enojarte tanto, Jonás? Y él le dijo, bien, me enojé en extremo. Le estaba diciendo al Dios de la gloria, no estaba entendiendo el propósito de Dios. Le dice, pero vos tuviste misericordia por esa calabacera y te preocupaste por esa calabacera que ni trabajaste, que nació un día y se murió a la noche, y no hiciste nada para tener esa calabacera, y yo no tendré misericordia de todo ese pueblo que tiene oportunidad de salvación, porque Dios siempre va a dar oportunidad para que la persona se salve. El tema es que nosotros a veces cometemos el gran error de seleccionamos a quien entendemos, brindarle perdón y entender que esa persona puede llegar al cielo o no, como si fuesen nosotros los dioses. Por eso te digo que nosotros hacemos dioses, nos creamos dioses a la manera nuestra, de la forma que nosotros pensamos que debemos crearnos y tener. Y esto es lo peor que puede haber. Y para terminar, yo quiero hablarte de una historia, de la historia de Jacob y Esaú. La historia de Jacob y Esaú también es una historia de perdón. Y es una historia que nos muestra, porque todas estas historias son la sombra de lo que había a venir, que era la historia de Jesucristo.
Entonces nos encontramos verdaderamente con esa historia poderosa de Jacob y Esaú, que el cual Jacob robó la primogenitura de Esaú, y Esaú se llenó de odio, se fue y le deseó por muchos años venganza y muerte. Pero en un momento Esaú se dio cuenta lo que significaba el resentimiento, el dolor, de la falta de perdón y todo, y se encontró con su hermano y lo perdonó. Dice 37 de Génesis, Génesis 33, Génesis capítulo 33, dice: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú con 400 hombres con él. Entonces repartió los niños de Lea y de Raquel y las dos siervas. O sea, en otras palabras, lo que estaba haciendo cuando mira así, venía Esaú con 400 guerreros que lo iban a matar. Él pensó: vienen estos, nos matan. Le voy a poner, miren la valentía en este caso de Jacob. Agarró y dijo: voy a poner los niños delante a ver si se apiada de mí, ¿no? Dice en el verso 2: y puso la sierva y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Acá es una historia de perdón. Esaú deseó por años matarlo, pero cuando vio a su hermano fue movido a misericordia. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a movernos a misericordia, así como Dios se mueve en misericordia para con nosotros. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. O sea, se inclinó como diciendo: vos sos el amo, vos tenés el poder para matarme, en una palabra le estaba diciendo. Verso 6: luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinó, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia a los ojos de mi Señor. El saber que me perdonaste por el error. Quiero pedirte perdón por lo que hice con el error que cometí. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. O sea, vio esto, vio el rostro de Dios, y esto me llena el corazón. Cuando miro esta historia de Jacob y Esaú, miro y digo: Señor, cuando nosotros pedimos perdón y cuando estamos perdonando, estamos como viendo tu rostro. Estamos como viendo tu rostro. Cuando perdonamos a alguien es como que estamos viendo y ponemos en una posición como hijos verdaderos de Dios, imitando a Dios, imitadores de Dios. Como hijos amados, estamos imitando a Dios. Él dice: yo cuando te vi tu rostro, vi el rostro de Dios. Vi el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y las fatigan. En un día morirán todas las ovejas. Pase ahora, mi señor, delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta llegar a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de gente que viene conmigo. Y Esaú dijo: ¿para qué es esto? ¿Hallé yo gracia en los ojos de mi señor? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabaña para su ganado, y tanto llamó el nombre de aquel lugar Jacob, que significa esto es cabaña. Después Jacob llegó sano y salvo
a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y cuando venía de Parán Adán, y acampó delante de la ciudad, y compró esa parte del campo donde plantó su tienda, de mano de sus hijos, de Anor, su padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y llamó Eliohem Israel, esto es Dios, el Dios de Israel. Mire cómo hace la historia del perdón, porque esto termina cuando uno perdona, puede alcanzar la gloria, la grandeza de Dios y la gloria del Señor. Levanta un altar, o sea, levantar un altar significa la oración y el agradecimiento a Dios por todo, ¿no? Es el sacrificio vivo de la persona sabiendo, ¿no?, que ha hecho un bien que Dios le pide que se haga. Por eso yo creo que esta historia de poder del perdón de Dios, digo historia porque me vuelvo a basar en la historia de Jesucristo en la cruz, digo, qué maravilloso poder comprender esto, y creo que estamos en un tiempo maravilloso y oportuno de parte de Dios de poder saber perdonar. Por eso yo quiero apelar a tu corazón y saber que muchas veces te harán daño, te hicieron daño y te seguirán haciendo daño, pero somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos algo que no tiene el mundo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que nos guía y nos va a guiar justamente a esto, a saber perdonar, pero hay algo más. Nos va a llevar a saber pedir perdón. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Y me encantaría que podamos orar y que puedas abrir tu corazón y le puedas decir al Señor, verdaderamente me has hablado y estoy dispuesto a perdonar. Amén. Oramos a Dios. Amado Padre, en esta tarde, Señor, te damos gloria y honor y alabanza y te damos muchísimas gracias por tu palabra. Porque es palabra que hablas a nuestras vidas, porque cada día necesitamos de tu amor, de tu favor y tu misericordia. ¿Qué seríamos sin ti, Señor? ¿Qué seríamos sin tu palabra, sin tu corrección, sin tu disciplina amorosa, sin tu amor incalculable, un amor que no tiene explicación? ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos entender primeramente de que esta palabra vino de tu corazón hacia nuestro corazón, para que en este tiempo, en un tiempo tan difícil, tan terrible, donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, poder saber perdonar, Señor, a aquellos que nos dañaron y poder pedir perdón a aquellos que nosotros dañamos, porque esto es algo tremendamente importante para la vida de un cristiano. Como hijo de Dios necesitamos ser tratados por ti. Señor, no queremos ser como Jonás, que se enojó. Queremos ser como Esaú, Señor, y como Jacob. Cuando vio a Esaú, vio tu rostro. Que nosotros podamos, cuando perdonamos o cuando pedimos perdón, podamos ver en la otra persona tu rostro en sus vidas. Padre, te damos gloria, te damos honor, te damos alabanza y estamos dispuestos, Señor. Trata, Señor. Trata con nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos lleve a ser moldeados, a ser capacitados, Señor. Por eso, Dios, ayúdanos a que podamos entender que tu palabra siempre nos va a guiar, Señor, a vivir una vida agradable a ti. Que el Espíritu Santo siempre nos va a conducir hacia palabra para vivir agradándote, Señor, en todo. Y la falta de perdón nos aleja de ti. Y yo no quiero estar lejos de ti. Yo estoy seguro que tu pueblo tampoco quiere estar lejos de ti, quiere estar cerca de ti, Señor. Por eso, si algo hemos ofendido a alguien, le pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón a aquellos que podemos haber ofendido y nos comprometimos a ir a la persona y decirle perdón porque me equivoqué. Pero si alguien nos ha hecho daño, también nos comprometemos a perdonar, a saber perdonarlos. Y el perdonar significa sepultar en la mar todo lo malo que nos puedan haber hecho, Señor, y amarnos entrañablemente. Señor, sabemos que en este mundo hay aflicción y parte de las aflicciones es esto, Señor, que el daño que nos pueden hacer otras personas, pero no estamos solos, Señor. Es tu Espíritu Santo sobre todas las cosas inundando nuestro ser para la gloria de tu nombre. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por hablarnos una vez más para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga enormemente, que realmente puedan recibir esta palabra en sus corazones y que podamos ponerla todos por obra. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial, todo el honor sea para Él. Amén.
Que Dios te bendiga. Mañana estamos en la iglesia nuevamente a partir de las 10:30 de la mañana. Luego la segunda reunión a las 5 de la tarde. 2 reuniones poderosas donde estaremos sirviendo la cena del Señor. Paz de Dios a su vida. Dios les bendiga mucho.